Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Clara, tengo 61 años y todavía recuerdo con nitidez el sonido de la puerta cerrándose cada jueves al mediodía, cuando mi marido salía diciendo que iba al banco, como si ese ritual fuera una ceremonia sagrada que no admitía interrupciones. No importaba si llovía, si había un cumpleaños, si yo estaba enferma o si él tenía fiebre, el banco era prioridad. Siempre se iba a la misma hora, con la misma ropa cuidadosamente elegida, como si estuviera cumpliendo una promesa que yo no debía cuestionar. En ese instante, la casa se quedaba en silencio, y yo me dedicaba a las tareas de siempre, convencida de que él era un hombre responsable. Pero ahora, al recordar ese momento tantas veces repetido, me doy cuenta de que lo que parecía rutina era, en realidad, una escena cuidadosamente ensayada. Y lo peor es que tardé 40 años en entenderlo. Lo hacía justo al mediodía, diciendo que era el único momento para resolver trámites sin filas y sin llamadas del trabajo. Decía que todo era más ágil a esa hora, como si el sistema bancario girara exclusivamente en torno a su conveniencia. Yo lo escuchaba sin sospechar, aceptando sus palabras como verdades incuestionables. Me decía que no tardaría, que en 20 minutos estaría de vuelta. Pero esos 20 minutos siempre se estiraban como una sombra larga que cruzaba la tarde. Nunca me llevó con él, ni una sola vez, ni siquiera cuando yo misma le ofrecí acompañarlo para aprender cómo se hacían esas gestiones. Siempre encontraba una excusa distinta, disfrazada de protección o de cariño, como si acompañarlo fuera una carga. Una vez le dije en broma que quería ver cómo era ese famoso banco, y su respuesta fue como una piedra: no te hace falta meterte en eso, yo me ocupo. Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si no valiera la pena discutirlo. Y yo, sin saber por qué, me quedé callada. Con los años, entendí que él no pedía permiso, imponía. Todo lo que decía sonaba definitivo, como si ya estuviera decidido antes de que yo tuviera una opinión. Era un poder suave, sin gritos, pero firme, y yo me fui acostumbrando a obedecer por cansancio, por costumbre o quizás por amor mal entendido. Los jueves se volvieron una especie de zona prohibida, un acuerdo tácito que nadie rompía. Y así, sin notarlo, adapté mi vida entera a su rutina. Lo más extraño era que se preparaba como si fuera una cita importante, elegía su camisa con cuidado, se ponía perfume y revisaba su reloj 2 veces antes de salir. Siempre dejaba el celular en silencio, cosa que en casa nunca hacía, y al salir cerraba la puerta con una pausa casi ceremoniosa. Yo lo veía desde la ventana, pensando que era un hombre metódico, responsable. Me decía a mí misma que era afortunada por tener a alguien tan comprometido. Nunca imaginé que esa prolijidad escondía otra historia. Cuando intentaba preguntarle detalles, se escudaba en frases cortas, como sacadas de un libreto. Solo son asuntos del banco, decía, como si repetirlo varias veces hiciera que yo creyera. Si alguna vez insistí más de la cuenta, su mirada se endurecía y el ambiente se volvía tenso, incómodo. Yo terminaba cambiando de tema para no provocar un conflicto. Aprendí a silenciar mis dudas como quien esconde papeles que no quiere que nadie lea. Con el tiempo, ya ni preguntaba. A veces volvía con una sonrisa extraña, una mezcla de alivio y euforia contenida, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo le decía, ¿te fue bien?, y él solo asentía, sin detalles. Decía que había resuelto algo complicado, pero no me daba nombres ni cifras ni explicaciones. Esa sonrisa me desconcertaba, pero no tenía pruebas para desconfiar. Solo una incomodidad muda que me hacía sentir intrusa en mi propia casa. En casa, él era cariñoso a su manera, con gestos más que con palabras, pero también era controlador, especialmente conmigo. Le gustaba saber dónde estaba, a qué hora llegaba, con quién hablaba, incluso si se trataba de una amiga. Si salía a hacer algo sola, me pedía que le avisara cada paso, como si no pudiera confiar. Y todo lo decía con un tono amable, como si fuera por mi bien. Yo lo creía, o al menos me convencía de creerlo. Yo había querido trabajar varias veces, aunque fuera medio tiempo, para tener mi propio dinero y sentirme útil fuera del hogar. Se lo dije con respeto,
esperando apoyo, pero su respuesta fue siempre la misma: mientras yo esté vivo, tú no trabajas. No lo gritaba, no lo discutía, lo decretaba. Como si eso fuera una regla natural que yo debía aceptar sin cuestionar. Y yo, por amor, miedo o dependencia, lo acepté. Así pasaron los años, hijos, cuentas, rutina, y esos jueves que yo respetaba como si fueran ley. Nunca lo llamaba, nunca lo interrumpía, porque él me lo había enseñado así, con silencios que pesaban más que las palabras. Yo me encargaba de todo lo demás, convencida de que él hacía lo correcto por nosotros. Pero nunca imaginé que ese banco era una puerta. Una puerta a una vida que yo no conocía. Un martes por la noche, mi marido se quejó del pecho, se puso pálido y se dejó caer en el sofá como si el aire lo hubiera abandonado de golpe. Llamé a emergencias temblando, mientras trataba de sostenerle la cabeza, repitiendo su nombre una y otra vez. Pero sus ojos ya no respondían, y su cuerpo estaba frío como el piso. Murió antes de que la ambulancia llegara, y el sonido de ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Mi casa, nuestra casa, se volvió de repente un museo de secretos. El duelo me dejó aturdida, como si caminara por una neblina densa que no me dejaba pensar. Durante el velorio, las personas se acercaban con frases hechas y abrazos vacíos que yo apenas sentía. Todos decían que él era un buen hombre, un ejemplo, un pilar. Yo asentía sin hablar, como si repitiera un guión que no entendía del todo. En ese momento, todavía no sabía que la imagen que todos admiraban estaba llena de grietas ocultas. A los pocos días, el abogado de la familia me pidió documentos, cuentas, papeles que yo ni sabía dónde estaban. Tuve que revolver cajones y carpetas como una extraña en mi propia casa, buscando información que siempre estuvo en manos de él. Me di cuenta, con un nudo en la garganta, de lo dependiente que me había vuelto. No solo emocionalmente, también en lo práctico, en lo cotidiano, en lo esencial. Yo no sabía nada, y eso me dolía más que el luto. El abogado fue claro: para avanzar con los trámites de la herencia, debía presentarme personalmente en el banco donde él operaba. Al escuchar esa palabra, banco, algo se removió dentro de mí, como si despertara un recuerdo prohibido. Sentí un rechazo inmediato, como si ese lugar fuera parte de un pacto que ya no existía. Era la primera vez que debía entrar ahí no como esposa obediente, sino como dueña de una historia incompleta. Y ese pensamiento me estremeció. El jueves siguiente, me vestí temprano y salí hacia esa sucursal con una mezcla de miedo y dignidad. Caminaba como una mujer que nunca había pisado ese mundo, aunque llevaba 40 años casada con alguien que lo conocía de memoria. Sentí vergüenza por no saber dónde quedaba cada cosa, por no entender los procesos. Era como si yo fuera la ignorante de la historia, una invitada en mi propia vida. Y el banco, lejos de ser un trámite, se volvió una prueba. Al entrar, noté que algunos empleados me miraron con sorpresa, pero no era la mirada típica hacia una viuda. Había algo más, una mezcla de tensión, de nerviosismo mal disimulado. Me observaban como quien mira una pieza de un rompecabezas que no encaja. Esa incomodidad me heló la sangre. Yo no sabía qué estaban viendo en mí, pero claramente, sabían más de lo que decían. Mientras esperaba en la fila, mis ojos se detuvieron en una joven embarazada que estaba de pie cerca de las ventanillas. Tenía una expresión que me resultó perturbadora, no de tristeza, sino de alerta. Me miraba fijo, sin parpadear, como si supiera quién era yo. En ese instante, un frío me recorrió la espalda. Había algo en su rostro que me hablaba sin palabras. Intenté apartar la vista, pero algo en ella me retenía, como si su mirada me buscara por dentro. Su mano temblorosa acariciaba su vientre, no con ternura, sino con una necesidad de protección. Era como si temiera que el mundo se derrumbara sobre ella en cualquier momento. Y yo, sin entender por qué, sentí que ese temblor también era mío. Algo dentro de mí empezaba a romperse. El gerente me atendió enseguida, con una amabilidad exagerada que no coincidía con la situación. Me hablaba con un respeto casi teatral, como si tuviera miedo de decir algo fuera de lugar.
Cuando mencionaba el nombre de mi marido, bajaba la mirada o cambiaba de tono. Me entregó los papeles necesarios, pero evitó dar explicaciones. Yo salí de ahí con más dudas que certezas. Ese día volví a casa con los documentos en la bolsa, pero con un peso distinto en el pecho. Sentía que no había entrado a un banco, sino a una parte de mi matrimonio que siempre estuvo cerrada para mí. El presentimiento era tan fuerte que apenas podía respirar. Algo me decía que no estaba sola en esa historia. Y que los jueves escondían mucho más que trámites bancarios. Esa noche, mientras trataba de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido: necesito hablar con usted. Es importante. No había explicación ni contexto, solo esa frase seca y directa. Al final del texto, un nombre: Laura. Y en ese instante, el corazón me golpeó con fuerza. Como si ya supiera, sin querer saber. Yo no respondí de inmediato, me quedé mirando la pantalla como si fuera una trampa. Pero el mismo número insistió pocos minutos después con otro mensaje más directo: la vi hoy en el banco. Y ahí se me apretó el pecho, porque entendí que era la joven embarazada. El tono no era agresivo, pero sí urgente. Y mi instinto, ese que había callado tantos años, empezó a gritar. Acepté verla al día siguiente, en un café cercano al banco, justo a la hora del almuerzo. No lo planeé con intención, fue el único horario que propuse, y ella aceptó sin dudar. Pero al colgar, caí en cuenta de la coincidencia cruel: era jueves, a la misma hora en que él salía cada semana. Sentí una punzada de ironía atravesarme. Tal vez el destino quería que yo finalmente abriera los ojos. Cuando Laura entró al café, la reconocí de inmediato: el mismo rostro tenso, los ojos hinchados de alguien que lleva demasiado tiempo sin dormir bien. No pidió nada, no saludó con cortesía, se sentó frente a mí como quien va a confesar un crimen. Su presencia no era desafiante, era dolorosa. Yo la observaba en silencio, sintiendo que algo definitivo estaba por decirse. Y aún sin palabras, ya me temblaban las manos. Pasaron segundos que parecieron eternos antes de que hablara. Yo solo escuchaba mi respiración, fuerte, desacompasada, como si el aire me costara. Ella apretaba una servilleta entre los dedos, rompiéndola poco a poco sin notarlo. No me atrevía a decir nada, porque sabía que cualquier palabra podía abrir una herida. Estábamos ahí las dos, atrapadas en una verdad que aún no tenía forma. Pero ya dolía. Laura me dijo que llevaba meses queriendo hablar conmigo, pero que no encontraba el valor. Que cada jueves se prometía hacerlo, y cada jueves fallaba, hasta que me vio en persona. Ya no hay vuelta atrás, me dijo, sin rencor, pero con un cansancio que le salía por los ojos. Yo asentí con la cabeza, como si mi cuerpo entendiera lo que mi mente aún se negaba a procesar. Le pedí que hablara sin rodeos. Le dije que fuera directa, porque mi cuerpo no soportaba más tensión, y ella tragó saliva como si cada palabra que venía la cortara por dentro. No sabía si sentir lástima o rabia. Lo único que quería era saber la verdad, toda, sin filtros ni adornos. Conocí a su esposo en esta sucursal, empezó. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró en dos. Me confesó que trabajaba allí, en movimientos y gestiones internas, y que él comenzó acercándose con preguntas inocentes. Nada especial al principio, solo un cliente habitual. Pero pronto se volvió rutina, él llegaba todos los jueves, justo cuando ella salía a almorzar. Era demasiado exacto para ser coincidencia. Siempre regresaba, me dijo. Y ese, siempre, me caló como una puñalada. Según Laura, él aprovechaba ese patrón perfecto, la hora precisa, el lugar sin testigos, el margen de tiempo exacto para estar con ella sin levantar sospechas. Y ahí comprendí con horror, el banco era su coartada, no su destino. Cada jueves que yo defendía como parte de su responsabilidad, era en realidad un espacio robado a mi vida. No era una rutina, era un secreto estructurado. Ella explicó que al principio se resistió, porque sabía que él era casado y porque en el banco todo se sabe, aunque nadie lo diga.
pero él insistió con palabras suaves, con historias de un matrimonio infeliz, con frases que la hacían sentir especial. Decía que con usted era solo rutina, que conmigo se sentía vivo. Yo escuchaba, sin interrumpir, con una mezcla de rabia y vergüenza. Porque yo también me creí muchas mentiras dulces. Laura dijo que él la llevaba a restaurantes discretos o a un hotel pequeño a pocas cuadras, siempre los mismos lugares, siempre con cuidado. No improvisaba, todo era meticulosamente planeado. Cada jueves estaba organizado como si fuera una doble vida profesional. Nada era casual, me dijo. Y yo supe, sin que ella lo dijera, que lo más doloroso aún no había sido revelado. Entonces le hice la única pregunta que me quemaba por dentro, la que necesitaba saber antes que cualquier otra cosa: ¿cuánto tiempo? Laura bajó la mirada con un gesto de culpa que ya no podía ocultar y dijo la verdad completa, sin disfrazarla: años, más de los que puedo admitir sin odiarme. Sentí un vacío inmediato, como si me quitaran el suelo. No eran semanas, ni meses. Eran años de engaño vividos como si fueran rutina. Sentí vergüenza por mí, por ella, por todas las veces que defendí esos jueves creyendo que lo hacía por respeto. Me dolió haber dudado de mi intuición tantas veces. Me dolió más aún haber aceptado el silencio como forma de vida. Pero lo peor, lo más devastador, todavía no había sido dicho. Lo vi en sus ojos, que temblaban como si cargaran con una bomba a punto de estallar. Laura bajó la mirada y colocó una mano sobre su vientre, como si necesitara aferrarse a una verdad que ya no podía esconder. Su voz salió apenas como un susurro, pero cada palabra se sintió como un grito: estoy embarazada, y es de él. En ese momento, todo el ruido del café se apagó. Yo ya no veía a una joven cualquiera, veía a la mujer que él eligió esconder. Y al hijo que nunca me contó. La sangre me zumbaba en los oídos y la imagen frente a mí se volvió borrosa, como si el mundo se moviera pero yo no pudiera seguirlo. No grité. No hice escándalo. Me quedé inmóvil, porque a veces el dolor más profundo se manifiesta en silencio. Sentí que estaba cayendo, aunque no me moviera. Y dentro de mí, algo se rompió para siempre. Le pedí pruebas, no por crueldad, sino porque mi mente necesitaba un ancla, algo que me confirmara que no estaba viviendo una pesadilla inventada. Laura abrió su celular con manos temblorosas y me mostró mensajes, audios y registros. Las fechas eran siempre jueves, los contenidos no dejaban lugar a dudas. Vi reservas de hotel, capturas de conversaciones y hasta una foto en la que él aparecía con la misma camisa que usó una tarde conmigo, cuando regresó diciendo que había tenido un día difícil. Me dieron náuseas al entender que, mientras yo lavaba los platos, él acariciaba otra vida. No era solo una infidelidad, era una doble existencia construida con precisión quirúrgica. Laura me aclaró que no me buscaba por dinero, ni por drama, ni para quitarme nada. Me buscaba porque el secreto ya no cabía dentro de ella. Porque el hijo que esperaba tenía derecho a saber de dónde venía. Y porque yo, como mujer, merecía saber en qué había vivido durante tantos años. Lo dijo sin lágrimas, con una dignidad que me desarmó. Laura explicó que él murió, pero sí llegó a saber del embarazo, y que esa noticia lo dejó paralizado. Empezó a llamarla más seguido, pero con un tono distinto, no de ternura, sino de urgencia. Estaba asustado, me dijo. Como si el tiempo se le acabara. Como si el castillo de cartas que había construido estuviera por derrumbarse. También me confesó que él prometió reconocer al bebé, que dijo que al nacer, hablaría conmigo y contaría todo. No por valentía, sino porque ya no tenía más salidas. Iba a decírselo, insistió, pero yo ya no podía sentir alivio con esas palabras. Porque la verdad, aunque llegue tarde, no repara lo que se quebró con la mentira. Solo muestra los escombros. Me contó que él tenía miedo de perderlo todo, su familia, su reputación, su imagen. Y en ese instante, comprendí algo cruel y certero: yo no era su refugio, era su vitrina. Un lugar donde él mantenía el orden, la fachada, la apariencia de una vida correcta. Yo no era su prioridad.
Era su garantía. Y eso, incluso más que la traición, me partió en dos. Le pregunté por qué nunca renunció a esa relación si tanto sufría. Laura me miró a los ojos, como si se hubiera preparado para esa pregunta, y respondió algo crudo, porque a él le convenía tener dos mundos sin pagar el precio de elegir. No había amor verdadero en sus palabras, solo una estrategia de supervivencia. Yo no sabía qué responder. La respuesta era tan simple como cruel, y en su sinceridad, me hizo entender que el dolor de ella no era el único que había sido ignorado. Volví a casa con una sensación de asfixia, como si las paredes se cerraran sobre mí. Cada rincón de la casa me hablaba de una vida que ya no podía reconocer. Me senté en la cama, mirando el vacío frente a mí, sin saber cómo seguir adelante. Todo lo que había dado por cierto durante tantos años se desvaneció en un suspiro. Las rutinas, los sacrificios, el amor que creí tener, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Esa noche revisé cajones, carpetas, recibos y todo lo que antes nunca tocaba, por respeto o miedo. No quería ver, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Encontré señales pequeñas que ya no podían ser ignoradas, tickets de restaurantes, perfumes en lugares escondidos, números guardados con nombres falsos. Cada uno de esos objetos era una herida silenciosa que me gritaba la verdad que nunca quise escuchar. Lo más doloroso fue recordar cuántas veces pedí trabajar, aunque fuera medio tiempo, para sentirme útil, para tener mi propio dinero. Pero él siempre lo prohibió con la misma frase que me hería profundamente: mientras yo esté vivo, tú no trabajas. Al principio, me sentí agradecida por no tener que preocuparme por nada, pero con el tiempo entendí que no era generosidad, sino control. No quería que tuviera independencia, porque una mujer libre tiene preguntas que no puede callar. Volví con el abogado de la herencia, pero esta vez no solo buscaba ayuda legal, sino también una forma de entender la nueva realidad que había descubierto. Le conté lo mínimo necesario para poder cerrar los trámites, sin dar demasiados detalles sobre lo que ya había aprendido. No buscaba venganza, sino protección. Necesitaba claridad legal, porque confiaba en nada, ni en las palabras ni en los papeles. El abogado me explicó con frialdad profesional que el niño que esperaba Laura podía reclamar derechos si se probaba la paternidad. El proceso sería largo, complicado y, tal vez, con consecuencias para todos los involucrados. Me dijo que todo debía hacerse con pruebas y con respeto, porque la última palabra la tendría el juicio. Pero yo sabía que, al final, no era solo una cuestión legal. Era una cuestión de dignidad. Aún así, no podía dejar de sentir una humillación difícil de explicar. No solo me engañaron, me administraron. Mi vida, mi amor, mi tiempo, todo había sido gestionado como si yo fuera una cuenta bancaria que solo debía seguir las reglas. Pensé en todos esos años, en cómo me había entregado sin cuestionar, y el vacío que sentía ahora era abrumador. La traición no era solo en el corazón, sino en todo lo que se había planeado con tanta frialdad. Decidí romper mi jaula, busqué trabajo por primera vez en años, sin pensar en las complicaciones, solo en la necesidad de cambiar. No quería depender más de nadie. En ese proceso, conocí a Daniel, un abogado exitoso que llevaba casos civiles y sucesorios. Desde el primer día, me trató con respeto, sin prisa, sin prejuicios. Me animó a retomar mi vida, a reconstruirla desde donde me encontraba. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada. Empecé a trabajar en un puesto administrativo en una empresa pequeña, aprendiendo desde cero lo que antes me fue prohibido. El miedo me acompañaba cada día, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir. No era solo un sueldo lo que ganaba, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. Cada jornada me devolvía un pedazo de mi libertad perdida, y poco a poco, sentí que la mujer que fui alguna vez empezaba a despertar de su largo sueño. Con el tiempo, Laura y yo coordinamos todo lo relacionado con el tema legal de manera calmada, sin gritos ni amenazas. Aunque nuestras historias eran diferentes, entendíamos que había que hacer las cosas bien, de forma clara y justa. Ella aceptó someterse a pruebas médicas y a procedimientos legales para que todo fuera transparente. Ya no se trataba de vengarse,
sino de hacer que la verdad se pudiera vivir de manera sincera. Lloré muchas veces, pero ya no por él, sino por mí, por la mujer que fui, por la que aguantó silencios, control y migajas creyendo que eso era amor. En terapia, empecé a ver con otros ojos lo que antes me parecía normal. Descubrí que lo cotidiano también puede ser una prisión cuando no hay respeto. Lloré por las veces que me callé, por las veces que me anulé. Pero también empecé a llorar por alivio, por soltar. Daniel me acompañó primero como abogado, pero con el tiempo también como persona. Nunca me presionó, nunca me exigió que olvidara nada. Me escuchaba con una paciencia que yo no conocía en ningún hombre. Su forma de estar era nueva para mí, presente, sin invadir. Y en ese espacio seguro, empecé a sanar sin darme cuenta. Por primera vez, alguien me preguntó qué quería yo, no qué debía hacer como esposa, madre o viuda. Esa pregunta simple me desarmó. Me quedé en silencio un momento, porque no tenía una respuesta inmediata. Había pasado tantos años obedeciendo que ya no sabía qué deseaba realmente. Pero desde esa pregunta, mi voz comenzó a volver. Un día cualquiera, mientras hablaba con compañeros de trabajo, me reí fuerte, sin darme cuenta. Era una risa sincera, liviana, libre. Me quedé callada después, sorprendida por el sonido. Hacía tanto que no me escuchaba, así que sentí un nudo en la garganta. Entendí que estaba volviendo a vivir, desde un lugar real. Daniel y yo empezamos a salir sin prisas, sin promesas grandiosas ni palabras vacías. Compartíamos tiempo, caminatas, conversaciones sinceras. Él no intentaba salvarme ni llenarme de expectativas, solo me acompañaba. Yo iba con miedo, porque mi cuerpo aún recordaba el engaño. Pero él no apuraba nada, y eso me daba paz. Casi un año después de la muerte de mi marido, Daniel me propuso matrimonio. No fue una escena de película, fue una conversación serena, llena de ternura. Me dijo que no quería poseerme, sino caminar a mi lado. Esa frase me tocó en lo más profundo, porque entendí la diferencia entre el control y el amor. Y decidí decir que sí. Nos casamos un año más tarde, en una ceremonia pequeña, sin lujo ni grandes fiestas. Fue un día lleno de calma, de miradas limpias y abrazos verdaderos. Mis hijos me vieron de otra manera, no como la madre que siempre cedía, sino como una mujer que eligió renacer. Por primera vez, me sentí vista. Y eso fue más valioso que cualquier joya. Daniel nunca me prohibió trabajar, al contrario, celebraba cada paso que daba hacia mi independencia. Me decía que mi libertad no lo amenazaba, que lo honraba. Esas palabras, que antes nunca había escuchado, se quedaron grabadas en mí. Aprendí que el amor no necesita jaulas. Y que la dignidad no se negocia. Con el tiempo, decidimos tener un hijo juntos. Fue una decisión adulta, pensada, sin presión ni vacío emocional. Cuando quedé embarazada, sentí algo completamente nuevo, seguridad. No era un bebé para llenar un hueco o atar a alguien, era un hijo deseado. Y esa diferencia lo cambió todo. Cuando nació nuestro hijo, lloré con una mezcla de alegría, alivio y reparación. Daniel estuvo presente en todo momento, cuidándome con una ternura que me conmovía cada día. Su forma de estar era amorosa sin ser invasiva, constante sin ser sofocante. Al verlo cargar a nuestro hijo, entendí lo que era construir una familia sin mentiras. Y por fin, supe lo que era sentirse a salvo. Al mirar hacia atrás, entendí que el jueves no era solo un día más en el calendario. Era el símbolo de mi ceguera, de todo lo que elegí no ver por miedo a perder una rutina vacía. Pero también se convirtió en el día de mi despertar, el punto exacto donde empezó mi libertad. Ahora, cada jueves, trabajo, juego con mi hijo o ceno en familia sin sentir que debo pedir permiso. Y ese simple cambio me devuelve el alma. La diferencia más grande entre mi pasado y mi presente es esta: hoy nadie me obliga a quedarme callada para mantener la paz. Aprendí que la paz real no se construye sobre silencios impuestos ni sobre verdades escondidas. Se construye con respeto mutuo,
con coherencia diaria, con decisiones compartidas. Ya no tengo miedo de incomodar con mi voz. Porque ahora sé que mi voz vale. Daniel me trata bien en lo cotidiano, en cómo me habla, en cómo me escucha, en cómo me incluye sin anularme. No tengo que adivinar sus pensamientos, ni justificar cada cosa que hago. Hay confianza sin vigilancia, amor sin condiciones. Y esa normalidad, que antes me parecía un lujo inalcanzable, ahora es mi base. No vivo esperando el próximo golpe, vivo construyendo, tranquila. Mi mundo se derrumbó el día que supe que mi esposo no iba al banco, iba a ver a su amante, jueves tras jueves, durante años. Pero hoy, años después, vivo una vida tranquila, real, sin secretos. Trabajo, soy amada, tengo un compañero que me respeta y un hijo que crece en un hogar donde no hay mentiras. No tengo todo resuelto, pero tengo lo más importante, mi libertad. Y esa, ya no la suelto por nadie. Hay días en los que todavía me despierto con esa sensación de estar atrapada en una mentira antigua, como si el pasado se filtrara por las rendijas del presente. Pero ya no me quedo ahí. Respiro hondo, me levanto, preparo el desayuno para mi hijo y le sonrío con ganas. La herida existe, pero no gobierna mi vida. Aprendí que el dolor no desaparece, se transforma. Nunca le conté toda la verdad a mis hijos. No por miedo, sino por respeto a su memoria emocional. Ellos conocieron a un padre con virtudes y defectos, y esa imagen les pertenece. No quise herirlos con detalles que solo traerían más confusión. Me guardé ciertas partes para mí, porque no todo debe ser dicho para ser comprendido. A veces, mientras doblo la ropa o cocino en silencio, me llega la imagen de mí misma años atrás, esa mujer callada que obedecía sin saber que obedecía. Les sonrío con ternura. No la culpo, no la juzgo. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero me prometí no volver a ser ella. El amor que tengo hoy no es una historia perfecta, ni quiero que lo sea. Es una relación real, construida en los pequeños gestos, en las decisiones cotidianas que se toman con respeto. No hay promesas eternas ni frases decorativas, solo hechos consistentes. Y eso, después de todo lo vivido, es suficiente para mí. No volví al banco. Nunca más. Cerré todas las cuentas vinculadas a ese lugar y abrí nuevas en otra entidad, como un acto simbólico. A veces, romper con lo que duele requiere gestos concretos. Cambiar el lugar donde guardas tu dinero también es cambiar el lugar donde depositas tu confianza. Y yo elegí empezar de nuevo. Laura tuvo su hijo. Me mandó una foto cuando nació. No hablamos mucho después, pero en esa imagen vi un cierre. No sé qué hará con su vida, ni qué contará cuando su hijo pregunte. Pero en su mirada vi lo mismo que había en la mía, una mujer que eligió decir la verdad, aun sabiendo que dolería. Cada tanto, pienso en lo que él me habría dicho si hubiera vivido lo suficiente para confesarlo todo. Tal vez habría llorado. Tal vez habría intentado justificarse. Pero ya no me importa. Porque entendí que el perdón no siempre necesita la presencia del otro. A veces, perdonamos solo para poder seguir caminando. El pasado ya no es mi casa. Es solo un terreno al que regreso para recordar de dónde vengo, no para quedarme a vivir. Mis raíces están ahí, sí, pero mi sombra se proyecta hacia otro horizonte. Soy una mujer que sobrevivió a un amor incompleto, y que eligió construir una vida nueva sin renunciar a sí misma. Mis amigas, las pocas que tengo, me dicen que parezco otra. Yo les sonrío y no intento explicar nada. Cambiar por dentro no siempre se nota por fuera. Pero en mi caso, el cambio es total. Ahora camino más erguida, hablo más claro, y ya no me disculpo por tener opiniones. Hay días en los que lloro sin razón aparente. No porque esté triste, sino porque me emociono con la libertad. Llorar ya no es señal de debilidad para mí, es prueba de que estoy viva. Cada lágrima es una forma de limpiar lo que me hicieron creer que debía aceptar. Y me permito sentirlo todo.
He aprendido a disfrutar de mi soledad sin confundirla con abandono. Hay tardes en las que me siento en el jardín a leer, con una taza de té, mientras mi hijo juega en el pasto. En ese silencio, siento que el tiempo se detiene. Y agradezco estar donde estoy, sin pretender nada más. Mi historia no terminó con un final feliz de cuento, sino con un renacimiento silencioso. No hubo aplausos, ni música épica, ni reconciliaciones públicas. Hubo trabajo interno, decisiones difíciles, y mucha verdad. Y ese tipo de final, aunque no brille, es el más real de todos. Hoy entiendo que la fidelidad más importante no es hacia una pareja. Es hacia una misma. Hacia lo que uno siente, lo que uno necesita, lo que uno merece. Y ese compromiso lo mantengo todos los días, sin excusas, sin postergaciones. Porque si yo no soy leal conmigo, nadie más lo será. A mi edad, no tengo tiempo para fingir. Solo me rodeo de lo que suma, de lo que nutre, de lo que acompaña sin aplastar. Y si eso significa tener una vida más simple, la abrazo con gusto. Porque descubrí que la verdadera paz no hace ruido, pero lo cambia todo. Y si alguien me pregunta hoy quién soy, responderé sin dudar, soy Clara. Una mujer que creyó en un amor equivocado, que se cayó muchas veces, pero que aprendió a levantarse sin permiso. Una mujer que ya no teme a los jueves. Porque ahora, cada jueves, soy yo quien elige a dónde va.